Recuerde, para ver las notas a pie de página diríjase al PDF original de la clase correspondiente en el campus virtual. Relaciones políticas entre el menemismo y las Fuerzas Armadas. Un análisis histórico-político del periodo 1989 a 1995. Hernán Fer. Resumen: el trabajo indaga en la trama de la relación política que estableció el menemismo con las Fuerzas Armadas durante el primer gobierno de Carlos Menem, 1989 a 1995. Se intenta dar cuenta de la multiplicidad de causas y motivaciones que llevaron al actor militar a subordinarse al régimen democrático y a las transformaciones estructurales realizadas durante el periodo seleccionado. Palabras clave: menemismo, Fuerzas Armadas, política, Argentina. Las Fuerzas Armadas han sido históricamente un actor político de primer nivel en nuestro país. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, 1983 a 1989, la imposibilidad de hallar una solución definitiva a la cuestión militar, expresada en el trágico episodio de Semana Santa de 1987 y los sucesivos levantamientos militares de diciembre de 1988 y enero de 1989, había sido uno de los desencadenantes de la caída de su gobierno 3. Por otra parte, el líder radical había condenado a los integrantes de la Junta Militar por los crímenes cometidos durante la denominada Guerra Sucia, lo que había generado un fuerte malestar en los sectores castrenses que aún se mantenía latente. A pesar de ello, el 8 de julio de 1989 se produjo la asunción de Carlos Menem, 1989 a 1999, como nuevo presidente constitucional, marcando por primera vez en la historia democrática nacional el traspaso del poder entre mandatarios de distinto signo partidario. En ese contexto, una vez en el poder, el gobierno de Menem debía solucionar el áspero tema irresuelto de la relación con la corporación militar. Para tener una idea de la relevancia del conflicto, hacia junio de 1989 había un total de 460 miembros de las Fuerzas Armadas afectados por decisiones o procesos judiciales, o por sanciones disciplinarias, 7 condenas y 18 procesamientos vinculados con la lucha contra la subversión, 3 condenas referidas a Malvinas y 92 procesos y 340 sanciones disciplinarias relacionados con los levantamientos carapintadas sucedidos hasta el momento Canelo, 2008. Para hacer frente a esa compleja situación, y no repetir los errores cometidos durante el gobierno de Alfonsín, ya desde antes de asumir la presidencia Menem había establecido un diálogo ambiguo con los sectores carapintadas, generándoles expectativas de que los indultaría. Así, a poco de asumir, afirmaba, de manera sugestiva: mi idea tiende fundamentalmente a poner paz en el seno de la comunidad argentina, porque necesitamos cerrar heridas y cicatrizar definitivamente un pasado que no le hace bien al país. Clarín, 26 de mayo de 1989. Y también, no puedo ver encerrados ni a los pájaros. Clarín y La Nación, 2 de julio de 1989, La Nación, 3 de julio de 1989. Una vez asumido, el presidente avanzó por etapas cumpliendo con lo acordado, en un intento de clausurar el pasado, de manera definitiva. En ese marco, tras la temprana designación de Ítalo Luder, quien en 1975 había firmado como presidente provisional del Senado los decretos de aniquilamiento de la subversión como ministro de Defensa, Canelo, 2008, 239. El 7 de octubre de 1989 indultó por decreto a 216 oficiales y suboficiales y 64 civiles procesados por las rebeliones de Semana Santa, Montecaseros y Villa Martelli. Clarín, 8 de octubre de 1989. Unos meses después, el gobierno firmó un segundo indulto presidencial que beneficiaba a las juntas militares del proceso y a los jefes montoneros. Clarín, 29 de diciembre de 1990 y 30 de diciembre de 1990, satisfaciendo lo que en los hechos constituía la principal demanda política del generalato castrense. Al mismo tiempo, incluyó también a 60 guerrilleros del movimiento Todos por la Patria, MTP, que habían protagonizado el intento de copamiento del cuartel de La Tablada en enero de 1989. Clarín, 28 de diciembre de 1989. Para justificar la aplicación de estas medidas, que garantizaban la impunidad al sector militar responsable del denominado terrorismo de Estado, el presidente afirmaba que se estaba contribuyendo a la necesaria reconciliación y al reencuentro definitivo de los argentinos. Vengo a cerrar para siempre una herida que durante muchos años nos frustró, nos derrumbó, nos lastimó. Vengo a cerrar el capítulo absurdo de la división cruel entre todos los argentinos. Entre los argentinos civiles y entre los argentinos militares. En definitiva, entre todo el pueblo argentino.
Entre un pueblo argentino que ya no quiere seguir pagando cuentas con el pasado. Entre un pueblo argentino que ya está harto de la frustración, el rencor, el resentimiento, la anarquía, el caos y la decadencia, yo los convoco al heroísmo de la reconciliación nacional. Yo los convoco a ser soldados del reencuentro entre todos los argentinos. Yo los convoco a compartir el honor más grande que puede compartir un hombre de armas, ser protagonista, responsable y patriótico, de la pacificación nacional, discurso oficial del 1 de noviembre de 1989, pp 145 a 147. Como hemos señalado, el inédito perdón presidencial favorecía ampliamente al generalato mayor, al satisfacer sus principales demandas sectoriales. Sin embargo, excluía al mismo tiempo a los jefes carapintadas sublevados durante el gobierno de Alfonsín. Como prueba de esta desafección, en noviembre de 1989 el gobierno pasó a retiro, además de dictarle 60 días de arresto al coronel Mohamed Ali Seineldin, junto con 19 oficiales del ejército que, como el caso del coronel Aldo Rico, habían sido protagonistas de los 3 alzamientos militares Clarín. 2 de noviembre de 1989. La decisión del presidente de no reincorporar al ejército a los carapintadas que se habían sublevado durante el alfonsinismo, y de eliminar de los mandos a quienes simpatizaban con ellos, llevará a estos sectores a plantear sus reclamos por 2 vías diferentes. Mientras que el grupo liderado por Aldo Rico fundó el partido político nacionalista Modín, intentando recrear los valores de nacionalismo económico del peronismo verdadero que Menem supuestamente había traicionado, Noubarou y Palermo 1998. El sector liderado por el coronel Seineldin dejó a un lado el diálogo con el poder político y utilizar la vía armada. En dicho marco, el 3 de diciembre de 1990 se produjo un nuevo levantamiento, encabezado por el propio coronel Seineldin, en el regimiento de Patricios. El levantamiento militar, sin embargo, sería rápidamente desmantelado, resultando los rebeldes militar y políticamente neutralizados. En efecto, a diferencia de lo que había ocurrido anteriormente con Alfonsín, en esta ocasión las fuerzas leales al Estado Mayor cumplieron las órdenes de reprimir dura y exitosamente a los insurrectos, recomponiendo la cadena de mandos Acuña y Smulovitz, 1995, 185. Por otra parte, tras el lanzamiento a la arena política por parte del coronel Aldo Rico, los propios grupos carapintadas se hallaban fragmentados internamente, lo que contribuyó a sofocar el levantamiento militar Leiras 2009-99. Finalmente, para complementar su neutralización política, el gobierno decidió juzgar sin contemplaciones a los responsables del levantamiento 10. En dicho marco, Seineldin resultó condenado a reclusión por tiempo indeterminado por la Cámara Federal de Capital y se castigó con penas de entre 25 meses y 20 años a los otros 14 jefes de la rebelión, Clarín, La Nación y Página 12, 3 de septiembre de 1991. Pero además del indudable éxito en neutralizar a los sublevados, una medida que incrementó notablemente la imagen pública presidencial, Palermo y Noubarou, 1996, 255, el gobierno logró disciplinar al generalato en su conjunto. Para entender este punto debemos tener en cuenta, más allá del histórico perdón presidencial a la Junta Militar encargada de los crímenes de terrorismo de Estado, durante el proceso, la aplicación por parte del presidente de diversas medidas tendientes a debilitar políticamente al poder militar. En este sentido, hacia mediados de 1991 se redujo fuertemente el presupuesto de las Fuerzas Armadas, se cerraron algunas unidades militares y se vendieron varios terrenos y edificios que permanecían en manos de las 3 fuerzas. En relación al primer punto, cabe destacar que las políticas de reducción del presupuesto militar ya se habían iniciado durante el gobierno de Alfonsín, periodo en el que el gasto militar pasó de significar el 3,47% del Producto Bruto Interno (PBI) y el 21,4% del total de gastos fiscales en 1983, hasta alcanzar el 2,12% y el 19,8%, respectivamente, para el año 1988. Sin embargo, durante los primeros 2 años del gobierno de Menem, en consonancia con la crisis fiscal del Estado y la creciente pérdida de relevancia que adquiriría la cuestión militar, en un contexto de derrota mundial del comunismo y fin de la Guerra Fría, la reducción fue aún mayor. Palermo y Noubarou, 1996, 252. Así, el presupuesto militar se redujo desde un 2,4% del PBI nacional en 1989 a solo 1,7% del PBI en abril de 1991, La Nación, 15 de mayo de 1991. Estos índices se mantendrían estables hasta 1994, alcanzando a partir de allí,
y hasta el final del menemismo, un mínimo de 11,4% sobre el total de gastos fiscales, correspondiente a solo el 1,35% del PBI nacional y equivalente a una reducción superior al 50% en recursos reales. Sain, 2002, 223 a 224. En cuanto al proceso de desestructuración de la infraestructura militar, se potenciará al compás de las políticas de reducción del aparato estatal. En ese marco cabe destacar como principales medidas el remate público del edificio Alas, un sector de los cuarteles de Palermo y extensiones de tierra de la Armada en las localidades bonaerenses de Pilar y General Rodríguez, entre otras locaciones. La Nación, 8 de agosto de 1991. Además, el gobierno pondrá en venta todas las agregadurías militares en el exterior, página 12, 19 de noviembre de 1991. El presidente intentará justificar estas medidas, que representaban, en palabras de Sain, un proceso de desmovilización y desarme de hechos. Sain, 2002, 224, en nombre de la necesaria renovación tecnológica y la racionalización estructural. Así expresará que hay que ir renovando material en las tres fuerzas, material obsoleto, que tiene ya muchos años de uso. Entrevista a Menem, ámbito financiero, 27 de abril de 1993, al tiempo que prometerá que las ganancias obtenidas serán reinvertidas en la modernización. Ámbito financiero, 8 de julio de 1991. En efecto, las Fuerzas Armadas requerían, según Menem, una organización dinámica, adaptable a un escenario internacional en constante mutación. Discurso del 6 de julio de 1992, 33. Poco después el gobierno dispuso, en la misma línea, unificar las escuelas de infantería, de marina y técnicos y tácticas de infantería de marina, redujo los cursos de formación del personal subalterno y unificó las escuelas de asociación naval con la escuela de suboficiales de aviación naval. Además, se cerró el Liceo Nacional de Necochea, el buque escuela Ara, y redujo el número de alumnos de las escuelas de formación y perfeccionamiento militar y de la marina mercante. Menem legitimaría discursivamente este inédito proceso de racionalización, afirmando la necesidad de incrementar la modernización y eficiencia de la institución. Las profundas transformaciones que se han desarrollado en el Estado Nacional y los cambios que se han producido a partir de una percepción política sustancialmente diferente de la ubicación de la Argentina en el contexto internacional y en sus relaciones con los países de la región, han conducido a que resulte imprescindible un análisis profundo y global del Sistema Nacional de Defensa, para dotarlo de las condiciones de modernidad y eficiencia que lo hagan compatible con las nuevas exigencias que debe afrontar. Anexos al mensaje presidencial a la Honorable Asamblea Legislativa, 1 de marzo de 1995, 183. Se trataba, en ese sentido, nuevamente de un discurso liberal que contraponía de forma antagónica el atraso del viejo orden estadocéntrico a la modernización actual y la ineficiencia a la racionalización capitalista, en este caso, a partir de la necesaria modernización tecnológica a los nuevos tiempos de globalización y su correlato económico, la reducción o flexibilización de costos. Es en ese marco, por entonces hegemónico a escala mundial, que el presidente podrá decir que estos procesos de racionalización y reestructuración buscan el aumento de la eficiencia en el empleo de los recursos, privilegiando el gasto de mantenimiento de las capacidades operativas, la preservación de los medios y el cumplimiento de las responsabilidades primarias e internacionales propias de la institución. Estas profundas reformas que dispuso el gobierno, a pesar de su intento legitimador a partir del discurso de la modernización y actualización a los nuevos tiempos de globalización neoliberal, produjeron irritación, ya que suponían no solo la disminución del gasto público o una reorganización del mismo, sino el desmantelamiento de las estructuras estatales del antiguo orden en el que las Fuerzas Armadas desempeñaban un papel privilegiado y central. Palermo y Noubarou, 1996, 251 a 252, Canelo, 2004. Sin embargo, a pesar del ajuste, el presidente lograría la subordinación de los militares al régimen democrático y a las medidas de modernización económica. Así, en el momento en que resurjan los saqueos a supermercados, en marzo de 1990, el jefe del ejército, general Isidro Cáceres, exigirá a la población tranquilidad y moderación, desalentando versiones o estados emocionales que puedan ser capitalizados por intereses ajenos a la preservación del sistema democrático. Clarín, 4 de marzo de 1990, y afirmará que la fuerza solo actuará dentro del marco institucional y en cumplimiento de las claras y expresas órdenes que pueda impartirle el poder político. Clarín, 5 de marzo de 1990. Tras el fallecimiento de Cáceres, su sucesor, el general Martín Bonnet, se propondrá, en la misma línea,
continuar con el rumbo trazado subrayando la total subordinación de la fuerza al poder político. Clarín, 27 de marzo de 1990. Unos años después, el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Mario C. Díaz, continuará con esta política de defensa de la institucionalidad democrática, al señalar que lo importante es que las Fuerzas Armadas están supeditadas al poder político, cumpliendo sus funciones específicas y contribuyendo al logro de los objetivos fijados. Clarín, 30 de octubre de 1993. ¿Cómo se explica este firme respaldo al régimen democrático por parte del sector militar? Para entenderlo debemos tener en cuenta una pluralidad de motivaciones socioculturales, económicas, políticas e históricas. Entre ellas, los 2 indultos brindados por el gobierno a la plana mayor de las Fuerzas Armadas, la fuerte recomposición de la autoridad pública alcanzada por el poder político tras la exitosa represión y neutralización del levantamiento Carapintada de ese año y los efectos desestructurantes causados por la privatización de la casi totalidad de las empresas integrantes del imperio industrial militar, en el contexto integral de reducción del aparato estatal. Canelo, 2008, 236. Pero además de estos factores, debemos tener en cuenta también que, pese a la reducción en términos generales del presupuesto castrense, los salarios de sus integrantes y el propio presupuesto militar serían luego recompuestos parcialmente. En efecto, si bien se produjo en los primeros años una fuerte reducción presupuestaria, frente a las demandas del ejército, el gobierno reforzaría luego, en parte, el presupuesto de las 3 fuerzas, incrementándolo en $105 millones. La Nación, 7 de agosto de 1991, y anunciando incrementos de fondos a civiles y uniformados del orden del 15% para el área de defensa. Clarín, 6 de septiembre de 1993 y 16 de septiembre de 1993, además de implementar sendos aumentos en sus salarios. Clarín, 3 de abril de 1991, página 12. 3 de octubre de 1991, La Nación, 4 de enero de 1994. En ese contexto, mientras se llevaba a cabo la apropiación y posterior venta de las propiedades pertenecientes históricamente al sector castrense, el jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier Juliá, expresará su respaldo a las reformas económicas realizadas por el gobierno, que perjudicaban el poderío militar, expresando su defensa de la revolución estructural, llevada a cabo por el presidente La Nación, 10 de agosto de 1991. En la misma línea, debemos destacar que en una medida excepcional a lo acordado con la oposición parlamentaria, el gobierno de Menem mantendrá por decreto las jubilaciones de privilegio para los militares y policías, ámbito financiero. 24 de julio de 1991, página 12, 20 de agosto de 1991. Sin embargo, más allá de estos elementos, que en su unidimensionalidad limitarían el análisis a un respaldo meramente instrumental que consideramos reduccionista, cabe subrayar también como factor clave el fuerte repudio que los sectores castrenses generaban en una porción mayoritaria de la sociedad debido al fracaso en el desempeño de la Junta, la devastación que había sufrido la moral militar luego de la catastrófica derrota de Malvinas y el clima de época en favor de la democracia liberal. Palermo y Noubaro, 1996, 253, O'Donnell, 1997, 223 a 227. En efecto, las Fuerzas Armadas sentirán fuertemente el impacto de la derrota militar en Malvinas, tanto en lo político como en lo moral. Ello se debe, por un lado, a que se disolverá el mito de la invencibilidad de las Fuerzas Armadas nacionales, mito que se remonta a los orígenes de la nación. García Delgado, 1994, 152, y por el otro, a que tras la catastrófica derrota frente a los ingleses en la Guerra de Malvinas de 1982, la dictadura militar sufrirá un fuerte desprestigio en amplios sectores de la sociedad. Debemos recordar que este creciente desprestigio de las Fuerzas Armadas, que luego sumaría, además, la ineptitud para solucionar la creciente crisis socioeconómica generada por la aplicación de las políticas monetarias iniciadas con Martínez de Oz, había llegado al punto tal que la Junta Militar se había visto obligada a dejar poco después el poder mediante una transición por ruptura. Dicho marco le había impedido fijar condicionamientos políticos concretos tales como una legislación de amnistía anticipada que les garantizara un sistema de impunidad. En cuanto al clima de época, debemos tener en cuenta que en toda Latinoamérica se estaba llevando a cabo, desde mediados de la década anterior, un proceso de creciente democratización política, luego de décadas de gobiernos dictatoriales comandados bajo el Plan Cóndor. O'Donnell, Schmitter y Whitehead, 1991, Ansaldi, 2006. Este proceso de transición hacia el régimen representativo de democracia liberal,
potenciado a fines de los 80 por la caída del comunismo y la visión hegemónica acerca de una ausencia de alternativas al nuevo orden global, se extendía también a los expaíses socialistas y a países europeos que poco antes habían tenido regímenes burocrático-autoritarios, como el caso de España, Grecia y Portugal, O'Donnell, 1982. En ese contexto, la tradicional alternativa militar para dirimir las disputas político-ideológicas y económico-sociales entre las diversas fracciones de la sociedad, situándose por encima de todos los actores sociales para encarnar el bien común e indivisible de la patria, perderá efectividad en pos de una concepción en la que se exaltarán las virtudes del régimen democrático de gobierno y las críticas al autoritarismo militar. Por otra parte, para reforzar la de por sí mayoritaria corriente de opinión en favor del régimen democrático, cabe señalar también, recuperando los factores instrumentales, que los grandes empresarios del capital concentrado, fuertemente beneficiados económicamente por las políticas de reforma de mercado llevadas a cabo por el gobierno de Menem, ya no requerirán de su histórica alianza con las Fuerzas Armadas para derrocar al régimen constitucional. Campioni y Muñoz, 1994, Acuña, 1995, Acuña y Smulovitz, 1995, 191 a 192, Basualdo, 2001. En efecto, tras las contradicciones vividas durante el proceso, que además habían terminado favoreciendo a algunas fracciones empresariales y no temían perjudicar fuertemente a otras, incluso a algunas de las más concentradas, en pos del objetivo principal de aniquilación de la subversión, las experiencias vividas durante la década del 80, y sobre todo durante la primera mitad de los años 90, cuando sus diversas fracciones habían logrado integrar relativamente sus múltiples demandas sociales en un frente común convergente y sin que hubiere una oposición consistente que pusiera en jaque su hegemonía, las nuevas circunstancias sociohistóricas y culturales mostraban que la democracia no era incompatible con la lógica de acumulación capitalista. Más aún, bajo el régimen democrático, en particular con la llegada al poder de Menem, los grandes grupos empresariales habían logrado acceder a beneficios económicos que superaban en gran medida los obtenidos durante periodos dictatoriales como los observados durante el proceso. En ese contexto, la histórica apelación al brazo armado de la corporación militar para derrocar al gobierno de turno con el objeto de recuperar la tasa de ganancias, tal como había ocurrido tanto en 1955 como en 1976, perderá uno de sus principales motivos para legitimarse. Acuña, 1995, Basualdo, 2001. Pero además debemos tener en cuenta que no solo los grandes núcleos empresariales apoyaban el nuevo régimen. Ya desde 1983 había comenzado a sedimentarse, de la mano del discurso alfonsinista de lucha contra el autoritarismo, la idea general de que la democracia, pese a sus imperfecciones y limitaciones, era el régimen de gobierno más adecuado para garantizar y promover las garantías, derechos y libertades individuales. En ese marco, que se potenciaría con el juzgamiento a la cúpula militar y la recuperación del significante democracia por parte del gobierno de Alfonsín, desde la masiva movilización popular en Plaza de Mayo de 1987 en defensa del régimen democrático, hasta el repudio generado a cualquier intento de retornar al terror dictatorial, incluyendo el apoyo de los propios dirigentes de los partidos políticos tradicionales, no exento de cierta lógica racional que les permitía mantener sus puestos, y de prácticamente la totalidad de los voceros de los medios de comunicación masivos a la democracia en tanto régimen, se consolidaba la idea del nunca más al retorno a la dictadura. Finalmente, a modo exploratorio, podemos ensayar una interpretación psicoanalítica, que puede extenderse a cierta porción de la sociedad que en su momento había adscripto a la tesis del proceso acerca del germen, o el virus de la subversión marxista que estaba infectando la sociedad, O'Donnell, 1982, Barros, 2002. Y que ahora pretendía inconscientemente lavar las culpas por haber contribuido, ya sea de forma activa, o bien pasiva, por algo será, algo habrán hecho, a reproducirla. Lógica de acción terrorista que había desarrollado el Estado durante el llamado proceso de reorganización nacional. Esta tesis, que en su momento fuera planteada por Ricardo Piglia, 2000, para intentar comprender la lógica discursiva del proceso a partir de sus metáforas organicistas y biologicistas y la posterior relectura alfonsinista de la historia en la que todos éramos culpables por haber respaldado a la dictadura, nos permite incorporar un nuevo elemento motivacional que excede la idea de un respaldo puramente racional al nuevo régimen. Incluso como hemos trabajado en detalle en otro lugar, Fer, 2007, el propio discurso menemista hará hincapié en varias oportunidades en la idea de que el conjunto de la sociedad tenía su cuota de culpa por haber fomentado la división social entre los propios hermanos. De allí que, adoptando de hecho la teoría de los dos demonios, su discurso legitimara la necesidad del indulto militar,
que por otra parte contaría con un amplio respaldo social, en la necesaria pacificación y reconciliación nacional tras los enfrentamientos políticos de la Guerra Sucia. Ya fuera por motivaciones mayormente racionales o irracionales, conscientes o inconscientes, o bien por una mezcla de ambas, siempre mediadas por las limitaciones que impone el discurso en tanto resignificador y reorientador legítimo de la propia realidad social. Lo cierto es que en los años 90 el respaldo al régimen democrático era considerablemente elevado en una porción mayoritaria de la sociedad. Como una muestra del cambio de visión que ya se había iniciado lentamente en 1983, un cambio que se expresaba mayoritariamente en favor del sistema democrático, en una encuesta realizada en marzo de 1991, el 83% de la población se expresaba a favor de la democracia, contra solo un 8% que creía que existía una forma de gobierno mejor. La Nación, 31 de marzo de 1991. En la misma línea, en mayo de 1995, en plena crisis económico-social del tequila, momento propicio, por otra parte, para el surgimiento de respuestas poco ortodoxas al orden vigente, el 76% de la población, sobre una base representativa de 1.200 personas, apoyaba incondicionalmente al régimen democrático. Latinobarómetro, 1995-10. Al mismo tiempo, una encuesta nacional realizada en abril de 1993 ponía en evidencia que la imagen positiva de las Fuerzas Armadas era de tan solo un 31%, ámbito financiero, 19 de abril de 1993. De todos modos, más allá de la relevancia fundamental de estas cuestiones, que por supuesto eran potenciadas por el discurso menemista a favor de la necesidad de mantener vigente el régimen democrático y la mayor libertad política posible, Fer, 2007, para entender el amplio respaldo social al régimen democrático debemos tener en cuenta también que, tras la caída del muro de Berlín y el derrumbe del comunismo, en 1991, ya no existía a nivel mundial una amenaza consistente al orden instituido. Gambina y Compioni, 2002, 122. En efecto, por un lado había concluido la Guerra Fría y con ella, la amenaza latente que durante más de 70 años representaba el bloque comunista y su terror rojo. Bonavena y Nievas, 2007, 188. De este modo, uno de los principales argumentos tradicionalmente esgrimidos por los sectores de poder para justificar las intervenciones militares, el peligro del comunismo internacional, había desaparecido. Pero además, en la nueva era de democracia liberal y el fin de la historia, tampoco existía más el peligro de la subversión interna, aniquilada o desaparecida en gran medida durante el régimen del proceso. En ese marco, la famosa doctrina de seguridad nacional y su concepción seguritista dirigida a combatir a los enemigos internos para defender la seguridad nacional, Sain, 2002, aunque orientada en realidad principalmente contra los segmentos más pobres y excluidos de la sociedad, Kruift y Kuning, 2002-10. Adquiría ahora una percepción más difusa. Finalmente debemos destacar que a partir de los años 90, las hipótesis de guerras regionales por cuestiones territoriales, tales como las vividas con Chile en 1978, aunque también las experiencias de tensión con Brasil, serían eliminadas al compás del incremento del comercio y los tratados internacionales de paz y acuerdos de cooperación y negociación pacíficos en América del Sur, especialmente con los documentos firmados en Argentina, Brasil y Chile. Como señala Sain, tales tendencias, en un marco de cierta visión ideológica en común, dieron lugar a una inédita situación regional y subregional caracterizada por la ausencia de conflictividades interestatales sujetas a resolución militar y, a partir de ello, al inicio de un proceso de construcción y afianzamiento de la confianza mutua. Sain, 2002. 220 a 223, Canelo, 2008. En ese contexto, tal como ocurriría en el resto de los países de la región, Kruift y Kuning, 2002, los sectores militares perderán su tradicional legitimación social como garantes de la seguridad interna frente al peligro de la subversión marxista y la amenaza externa de terceros países, para centrarse en sus nuevas funciones humanitarias. Carentes de la amenaza interna de la subversión, y de la amenaza externa de países vecinos y del comunismo internacional, y por lo tanto, sin la posibilidad de situarse como garantes absolutos del orden público interno frente al peligro acechante que estos sectores representaban para la seguridad nacional. De acuerdo a la tristemente célebre doctrina de las Fuerzas Armadas del Cono Sur, las Fuerzas Armadas reconfigurarán sus tradicionales funciones mediante la participación en ejercicios militares conjuntos con otros estados amigos, y el envío de tropas del ejército a las misiones internacionales de paz.
Como destacan Kruift y Kuning 2002, la participación en este tipo de misiones humanitarias les permitía a las fuerzas mantener, en la mayoría de los casos, elementos del tradicional modelo del guardián nacional, incluyendo intervenciones legitimadas constitucionalmente, el rol de moderador y de vigilante del orden público y de garante y promotor de la estabilidad nacional, la acción cívica y la función dual del militar con tareas castrenses, pero también responsable del desarrollo nacional. Kruift y Kuning 2002. Al mismo tiempo, tras la derrota de los enemigos con los que tradicionalmente antagonizaban las Fuerzas Armadas, la nueva función de participación en el orden democrático liberal le permitía reconfigurarse a los nuevos tiempos sin perder del todo su poder político y simbólico. Finalmente, la participación efectiva en las fuerzas multinacionales de paz de las Naciones Unidas resultaba ampliamente satisfactoria en términos salariales. Canelo, 2008, 238. En ese marco, el gobierno aprovechará el contexto sociohistórico y cultural signado por el triunfo hegemónico de la llamada democracia liberal y la ausencia de amenazas internas concretas a la soberanía estatal, para proveer como nueva misión central de las Fuerzas Armadas el mantenimiento de la paz a nivel mundial. En palabras de Menem: es claro que el mundo nos requiere en esta hora. Y dentro de la política exterior de la Argentina, las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental, enmarcadas en la decisión de las Naciones Unidas, para contribuir a mantener el mayor bien universal que es la paz entre las naciones y dentro de ellas, S/F. En ese nuevo contexto internacional, en el que, según el presidente Menem, debemos aunar esfuerzos para emprender los nuevos desafíos que nos impone este nuevo tiempo, la paz global. 20 Discurso del 6 de julio de 1992, 35 El gobierno, en consonancia con las demandas de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, enviará tropas armadas a cada una de las distintas misiones que serán encomendadas por este organismo y por los Estados Unidos, Golfo Pérsico, Yugoslavia, Kuwait, Croacia, Chipre, Somalia, etc. Según Menem, mediante estas misiones humanitarias, el país mostraba su compromiso por lograr la armonía internacional. En estas misiones, ya hemos dado las suficientes pruebas de nuestra firme intención de ser partícipes en estas ayudas humanitarias contribuyentes a la armonía internacional. Pero fundamentalmente que estamos capacitados para ejecutarlas con la misma calidad profesional que cualquier país civilizado. Esto lo observamos en las misiones del Golfo Pérsico, en la acción actual en la ex Yugoslavia, y en otras tantas naciones del orbe castigadas por el flagelo de las guerras y la incomprensión entre los hombres, en donde el soldado argentino está presente. Discurso oficial del 6 de julio de 1993, 31. Se trataba, en efecto, como expresará en el momento de enviar contingentes a Haití, de acompañar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para restablecer la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en la isla. Página 12, 11 de agosto de 1994. El envío de tropas a todas las misiones internacionales encomendadas por los organismos multilaterales, le permitía a Menem y a su gobierno situarse como firme garante de la defensa de la paz y la democracia a nivel mundial. Al mismo tiempo colocaba al presidente argentino como un líder netamente democrático, que promovía la defensa de los derechos humanos. Pero además la participación en las principales misiones humanitarias, donde cabe mencionar que la Argentina sería el país latinoamericano más activo del continente. Canelo, 2008, 237, era señalado por Menem como un símbolo del inédito proceso de inserción nacional al nuevo mundo globalizado. En palabras del presidente, el envío de tropas posibilita la reubicación del país en el mundo moderno. Página 12, 28 de septiembre de 1990. En ese marco, potenciado por las constantes muestras de aprobación de los Estados Unidos, que nombraría al país aliado, extra-OTAN, y realizaría constantes pruebas de consentimiento hacia la Argentina, el país era situado por el discurso menemista en un sitial de privilegio que lo igualaba a las naciones desarrolladas y, en el marco de inéditos índices de crecimiento e inversión, le permitía recuperar su histórico destino de grandeza. FER 2009b. En suma, podemos decir que el fuerte desprestigio social del sector militar tras el fracaso político y socioeconómico del proceso, la eliminación de sus estructuras económicas y de parte de su personal, cuestión que sería potenciada a partir de la supresión en 1994 del servicio militar obligatorio, que sería reemplazado por un sistema de contratos voluntarios rentados y la ausencia de un enemigo amenazante de la seguridad nacional con quien antagonizar de manera concreta tras el derrumbe.
Mundial del comunismo, el fin de los conflictos regionales y la desactivación del peligro interno, en un contexto en donde sus principales demandas corporativas habían sido plenamente satisfechas, llevarán, así, a las Fuerzas Armadas a modificar su histórica tendencia a constituirse en un actor antisistémico, para pasar a una mayor profesionalización de sus estructuras. De ese modo, en un contexto de apoyo general de la sociedad al régimen de gobierno democrático, subordinarán sus intereses a cumplir su nuevo rol de garantes de la democracia. García Delgado, 1994, 151 a 152, Acuña y Smulovitz, 1995, disciplinándose al poder político. En el marco del inédito disciplinamiento social al régimen democrático que lograría el menemismo por parte de las Fuerzas Armadas, a partir de 1991, y desde entonces el presidente logrará evitar nuevos pronunciamientos militares, consolidando, en este campo, la frágil y endeble hegemonía que había sido amenazada tras la rebelión carapintada de diciembre de 1990. Bibliografía Aboy Carles, Gerardo, 2001, de Malvinas al menemismo, renovación y contrarrenovación en el peronismo, en las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín A. Menem, Rosario, Homo Sapiens, Cap 4, pp 261 a 308. Acuña, Carlos, 1995, Política y Economía en la Argentina de los 90, o porque el futuro ya no es lo que solía ser, en Carlos Acuña, Camp, La nueva matriz política argentina, B.S., As, Nueva Visión. Acuña, Carlos y Smulovitz, Catalina, 1995, Militares en la transición argentina, del gobierno a la subordinación constitucional, en Carlos Acuña, Camp, La nueva matriz política argentina, B.S., As, Nueva Visión, pp 153 a 202. Ansaldi, Baldo, 2006, Juegos de Patriotas. Militares y políticos en el primer gobierno postdictadura en Bolivia, Brasil y Uruguay, en Alfredo Pocherelli, Kurt, Los años de Alfonsín, B.S., As, siglo XXI, pp 24 a 58. Barros, Sebastián, 2002, Orden, Democracia y Estabilidad. Discurso y política en la Argentina entre 1976 y 1991, Córdoba, Alción. Basualdo, Eduardo, 2001, Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, B.S., As, Flaxo. Bonavena, Pablo y Nievas, Flavián, 2007, Los cambios en la forma de la guerra a partir de los 90, en A.V., los 90, fin de ciclo. El retorno a la contradicción, B.S., As, final abierto, pp 181 a 203. Campione, Daniel y Muñoz, Irene, 1994, El Estado y la sociedad. De Alfonsín A. Menem, B.S., As, letra buena. Canelo, Paula, 2004, La política contra la economía. Los elencos militares frente al programa económico de Martínez de Hoz, en Alfredo Pocherelli, Kurt, Militares, tecnócratas y políticos, B.S., As, siglo XXI, pp 219 a 312. ______, 2008, El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Vignone, B.S., As, Prometeo. Fer, Hernán, 2007, Identidades y representación. El rol del plan de convertibilidad en la consolidación de la hegemonía menemista 1991 a 1995, tesis de maestría para aplicar al grado de maestro en Ciencia Política y Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, agosto, Mimio, B.S., As. ______2009, La dinámica del sistema político durante el gobierno de Alfonsín, temas y debates. Revista Universitaria de Ciencias Sociales, año 13, número 17, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, UNR, Santa Fe, pp 35 a 67. ______2009b El mito de Argentina País Potencia, Contribuciones desde Coatepec, número 16, Facultad de Humanidades y del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México UAM, México, pp 115 a 146. Gambina, Julio y Campione, Daniel, 2002 Los años de Menem. Cirugía Mayor, B.S., As, Centro Cultural de la Cooperación. García Delgado, Daniel, 1994 El cambio de relaciones Estado-sociedad en el proceso de modernización en Argentina, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, B.S., As, mecanografiado. Kruig, Dirk y Kees Koenings, 2002 Fuerzas Armadas y Política en América Latina, Iberoamericana, volumen 2, número 8, pp 7 a 22.
Leiras, Santiago 2009. El Cono Sur y sus líderes durante los años 90, BS, As, La Joane. Mazzei, Daniel 2004. El general Martín Balza y la construcción de una memoria alternativa del ejército argentino, Anuario Historia, Memoria y Pasado Reciente, número 20. Rosario, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Homo Sapiens. Novaro, Marcos y Palermo, Vicente 1998. Los caminos de la centroizquierda, BS, As, Losada. O'Donnell, Guillermo 1982. El Estado burocrático autoritario, BS, As, de Belgrano. ______1997. Transiciones, continuidades y algunas paradojas en contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, BS, As, Paidós, pp 220 a 254. O'Donnell, Guillermo, Smitter, Philip y Whitehead, Lawrence 1991. Transiciones desde un gobierno autoritario, BS, As, Paidós. Palermo, Vicente y Novaro, Marcos 1996. Política y poder en el gobierno de Menem, BS, As, Norma Flaxo. Piglia, Ricardo 2000. Una trama de relatos y los relatos sociales en crítica y ficción, BS, As, Six Barral. Saín, Marcelo 2002. Las Fuerzas Armadas en la Argentina. Los dilemas de la reforma militar en una situación de crisis. Security and Defense Studies Review, volumen 2, pp 217 a 245. Fuentes: Diario Ámbito Financiero, Diario Clarín, Diario La Nación, Diario página 12.